El cuento de la sucesión apostólica. ¿Son los dioses papas sucesores del apóstol Pedro? Muchos nos dirán que sí porque se les ha ordenado a creerlo y ciegamente lo aceptan. Otros porque con este autonombrado título de ser apóstol sacan provecho de él. Dios les bendiga grandemente, hermanos y amigos presentes. La Enciclopedia Católica declara que Pedro fue constituido por Cristo el Señor como príncipe de los apóstoles y agrega que fue por institución del mismo Cristo, el bienaventurado Pedro, tiene sucesión perpetua en su primado sobre la Iglesia Universal y que el obispo de Roma, en su virtud de su posición como sucesor de Pedro, es el supremo pastor de toda la Iglesia. Esta primera frase que nos dice que Pedro fue constituido por Cristo como príncipe de los apóstoles, deja como creer que Pedro fue el primer papa. ¿Confirma la Biblia que Pedro fue el primer papa? ¿Qué indica la historia sobre el origen del papado? ¿Demuestran las conductas y las enseñanzas de los pontífices que sean estos sucesores de Pedro? En ninguna parte de la Biblia Jesús o los apóstoles mencionan la idea de una sucesión apostólica. Tampoco es Pedro nombrado por los apóstoles como supremo sobre los apóstoles. El mismo apóstol Pablo reprendió a Pedro en Gálatas 2, de 11 al 14. La Biblia nos dice que Jesús mismo nombra a sus apóstoles y cómo fue Judas reemplazado por Matías. La Biblia no nos habla de un apóstol Pedro solitario que llevaba todos los negocios de la iglesia. Eran 12 los apóstoles. Si citamos al mismo Pedro cuando se reemplaza a Judas, ¿cuáles son los requisitos necesarios para poder ser apóstol? Esto lo podemos leer en Hechos 1 del 21 al 22, que dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho con nosotros testigos de su resurrección. ¡Wow! Estos son los requisitos que el mismo Pedro da para reemplazar a Judas. O sea que para poder ser apóstol, esa persona tiene que haber estado todo el tiempo con Cristo desde su bautismo hasta que Jesús fue recibido en el cielo. Aquí podríamos terminar este mensaje y aceptar lo que Pedro dijo. Un papa debe haber estado todo el tiempo con Jesús desde el bautismo hasta que fue recibido en el cielo. De verdad es que lo acepto porque es palabra de Dios y nosotros los cristianos respetamos y creemos en lo dicho por Dios con su palabra. ¿Qué me dicen? Que los papas que dicen ser sucesores de Pedro no estuvieron con Cristo desde su bautismo hasta subir al cielo. Entonces, ¿por qué nos mienten haciendo creer que el papa es apóstol sucesor de Pedro? ¿Quieren decir que Lino y los siguientes papas estuvieron todo el tiempo con Jesús desde su bautismo hasta verle subir al cielo? Este es el primer pacatazo para los que creen y predican mentiras. En Efesios 2:20 leemos:
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la primer piedra el ángulo Jesús mismo. ¿Acaso somos edificados sobre Pedro o los apóstoles? Plural, apóstoles, plural. ¿Y quién es la piedra? ¿Pedro o Jesucristo? Pedro fue un hombre con virtudes y debilidades. Negó a Cristo. Fue llamado por Cristo hombre de poca fe. Y lo más horrible es ser llamado Satanás. Satanás. ¿Quién inventó el cuento que podemos leer en la enciclopedia católica, que fue por institución del mismo Cristo el bienaventurado Pedro y tiene alguna sucesión perpetua en su primado sobre la Iglesia universal? Esto me lo tienen que demostrar los amigos católicos con capítulo y versículo. Espero sus comentarios. ¿De qué manera más diabólica se puede mentir de esta manera? ¿Cuándo dijo Jesús que Pedro tiene una sucesión perpetua en su primado sobre la iglesia? ¿Cómo se atreven estos herejes a poner en la boca de Jesús palabras que él nunca dijo? ¿Era Pedro el jefe al que todos debían hacer caso? En Hechos 2:42 podemos leer: y perseveraban en la doctrina de Pedro. Allí lo podemos comprobar. Pedro es el jefe de los apóstoles y que los amigos católicos desean ver. Pero eso es lo que les gustaría a ustedes. La Biblia nos dice, amigos católicos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. De los apóstoles. ¿La Biblia dice Pedro o los apóstoles? La Biblia nos habla de los apóstoles y no solo de Pedro. No se puede negar que a Pedro se le confiaron responsabilidades, pero en ninguna parte de la Biblia se puede confirmar que Pedro era la cabeza de la iglesia, en ninguna parte. Esto se podría decir del apóstol Pablo, que se veía como cabecilla de la secta de los nazarenos y no Pedro. Me da risa leer los muchos comentarios por todos los sitios de gente ignorante cuando dicen que las sectas nacieron con Lutero. El mismo Pedro nos dice en su primera epístola 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo. Aquí no dice Pedro, yo soy el Papa, el Santo Padre, que debe ser llamado nuestro Santísimo Señor, y todos se deben arrodillar ante mí como a Dios. Eso. Si leemos en esta primera epístola de Pedro, capítulo 5, del 1 al 2, nos dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, no papa, anciano, también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué nos dice Pedro una vez más? ¿Que es Papa, Santo Padre, Santísimo Señor? ¿O que es un ipse Christo, o sea, que es un verdadero Cristo? ¿Dice acaso yo soy Cristo? Como quieren hacer creer los que están vestidos con sotana. Pedro nos dice que es anciano. ¿Y qué más? ¿Acaso que venga Lino para que apaciente la grey? Estaría Pedro diciendo: Lino, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Lino, ven, apacienta las ovejas. Da risa, ¿eh? Da risa. Bueno, sigamos. Aquí parece que
Cuando dijo también, cuidando del grey, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Oh, aquí sí que se equivocó Pedro. Tenía que haber dicho, cuidad de la grey, y el que no les acepte, torturarle y llevarle a una hoguera. Eso es lo que tenía que haber dicho, torturarle y llevarle a una hoguera. ¿Cómo pudo Pedro equivocarse si era infalible? Los que no acepten lo que digan deben ser torturados y llevados a la hoguera. Esto es lo que debería haber dicho Pedro. Y si alguno se atreve a leer o traducir la Biblia, a la hoguera con él. Sí, Pedro se equivocó totalmente, pero los dioses papas sucesores corrigieron estas faltas de Pedro, y sobre las ganancias también Pedro se equivocó. Los sucesores de Pedro tuvieron que vender indulgencias para ir al cielo, y para que estos dioses papas tuvieran el palacio que hoy conocemos en el Vaticano, lleno de oro y dinero, para ver allí la mafia, la mentira, corrupción, pedófilos, homosexuales y más y más y más. ¿Qué clase de sinvergüenzas son estos autonombrados sucesores de Pedro para hacer creer que tienen algún poder o poder similar que Pedro? En Hechos 3:6 nos dice Pedro, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Esto a un paralítico. ¿Pueden estos mentirosos que dicen ser Pedros hacer lo mismo? ¿Qué pueden estos charlatanes atar y desatar? ¿Por qué no ata el Papa a los curas criminales, pedófilos, homosexuales, a los mafiosos del Banco Vaticano, a los que viven en Roma en casas de la secta romana con todo lujo sin pagar un centavo? En estas últimas semanas hemos podido comprobar que hasta los mismos infalibles son embusteros, amparadores de pedófilos que nunca son condenados. Son santos pedófilos y sus seguidores los defienden. Increíble, increíble. Hipócritas son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. A los amigos católicos que ven este mensaje le hago esta pregunta. ¿Deseas acompañar a estas sectas romanas de embusteros hasta el infierno? ¿No te das cuenta que te mienten? Cristo es el único camino, no hay otro. No hay más Cristos en la tierra. Estos que dicen ser verdaderos Cristos, ipse Christus, son mentirosos. Esto lo digo con palabras del mismo Jesús. Mateo 24, 4-5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos engañarán estos, los vestidos con sotana. Son los autonombrados Cristo que engañan a la gente, así como Jesús lo dijo. Amigo católico, ¿crees a Cristo o a esta banda de embusteros? Ven a Cristo, Él te abre la puerta para que entres y estés con Él por la eternidad. No esperes más. Hoy te invito a cenar con Cristo y le aceptes como tu único Salvador. A Él sea la gloria, alabanza, honor, culto y adoración por la eternidad. Amén, amén y amén. Dios bendiga a todos mis hermanos en Cristo, los proteja en todo momento y nos siga acompañando para llevar el Evangelio
y desenmascarando doctrinas anticristianas inventadas para servir a los demonios. Nos vemos pronto otra vez si Jesús no viene antes.